Hoy estamos compartiendo con el relator especial de los derechos al agua potable y al saneamiento básico. Hoy Pedro Arrojo nos va a explicar quién es él, qué hace la relatoría, qué tipo de problemas han identificado en el mundo entero y también en sus visitas, qué cosas positivas se mueven alrededor de la lucha por el derecho al agua en el mundo. Mi nombre es Pedro Arrojo Agudo y soy el relator especial de Naciones Unidas para los derechos humanos al agua potable y al saneamiento. ¿Qué es un relator? Relator independiente de Naciones Unidas. Bueno, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que es una parte de Naciones Unidas, que tiene sede en Ginebra, en Suiza, tiene una veintena uno más quizá, de relatorías o de mandatos y se nombra a las personas que se escogen determinados expertos en la materia que sea, ¿no? En mi caso, en materia de gestión de agua y saneamiento, porque el tema al que se me encomienda son los derechos humanos al agua potable y al saneamiento. Se hace una selección a nivel mundial de personas que se presentan y somos al final expertos en la materia correspondiente que tenemos el encargo de asesorar al sistema de Naciones Unidas, a todas las instituciones de Naciones Unidas y a los gobiernos de todo el mundo, ¿de acuerdo? De manera que en mi caso, claro, y para eso normalmente los relatores vamos a recibir quejas aquí de Colombia, de Perú, de Ecuador. Me han llegado montañas de quejas que materialmente luego puedes o no puedes atender por falta de medios, pero cuando se recibe una queja que se ve bien argumentada, que afecta porque se está quebrando el derecho humano al agua potable y saneamiento, pongamos con metales pesados procedentes de la minería, por ejemplo, ¿no? La obligación del relator, o lo que puede hacer el relator, la relatora, es dirigir una carta de alegación al gobierno del país. O sea, nuestra interlocución es siempre con los gobiernos, aunque la responsabilidad sea de una empresa o de un ayuntamiento. El interlocutor es el gobierno. Por otro lado, los relatores preparamos 2 informes temáticos cada año y los presentamos el uno delante del plenario del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra y el otro, un mes después, en mi caso, va a ser dentro de unos días, delante de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. Y, por último, como obligaciones base, deberíamos tener 2 visitas nacionales por año. Es decir, visitar un país significa pides información, estás durante 12 días por el país, hablando con comunidades, con movimientos sociales, pides hablar con tal ministro, o el presidente, lo que sea, y al final de esa visita elaboras un informe que se traduce a todas las lenguas oficiales de Naciones Unidas y se presenta y debate ante el Consejo. Eso es lo que son las actividades, vamos a decir, entre comillas, previstas como obligatorias. En la práctica, ¿qué hay? Una oleada de quejas, de peticiones de visita. Naciones Unidas no tiene fondos, y menos últimamente, en donde se está matando a Naciones Unidas por anorexia financiera, ¿no? Pero bueno, hasta donde se puede, con el personal que se dispone, pues se trata de hacer visitas, lo que se llaman visitas académicas. Ahora, por ejemplo, aquí estoy en una visita académica, invitado por la universidad, y ya de paso pues se aprovecha para hablar con movimientos sociales, con la red de acueductos. Estas son visitas que tienen que ser financiadas por las propias instituciones que te invitan. Decir por último que cuando la gente te llama y tú acudes, tiene una expectativa de qué puede hacer Naciones Unidas para ayudarnos. Naciones Unidas es una institución formada por todos los países, pero le hemos dado la posibilidad entre todos los países de determinadas circunstancias muy especiales de la historia generar debates que han terminado en consenso para poner sobre la mesa ciertas normas que son de obligado cumplimiento para todos los gobiernos, por ejemplo los derechos humanos. Pero nunca se le ha dado a Naciones Unidas capacidades ejecutivas. De manera que yo puedo ver que un país está incumpliendo los derechos humanos al agua potable y saneamiento, y lo que puedo hacer es denunciarlo, darle visibilidad, dar recomendaciones públicas, pero no puedo obligar al gobierno a cambiar. De todas maneras, esa visibilización de los problemas y esas recomendaciones que suelen entrar en buena sintonía con las necesidades y con las propuestas de los movimientos sociales empoderan a los movimientos sociales. Y en ese sentido yo creo que el relator o la relatora
tiene una labor útil y muy apreciada por la gente. Relator, nosotros desde organizaciones sociales de todo el país hemos venido reivindicando el derecho al agua durante muchos años. Cuéntenos cuál es el problema central que usted ha encontrado en el mundo sobre el derecho al agua. Los problemas son múltiples. De los muchos problemas, lo fundamental es que hemos generado escasez física de agua por cambio climático en zonas esteparias que probablemente en pocas décadas sean por escasez física de agua inhabitables y tendremos migraciones climáticas por el mundo, ¿no? Pero la inmensa mayoría de esos miles de millones, de 2.000 a 4.000 se estima según los estudios, personas que no tienen acceso garantizado al agua potable, no son personas sedientas, sin agua en sus entornos de vida. Aquí en Colombia, por ejemplo, claro que hay agua. El problema es que son personas, la mayoría, brutalmente empobrecidas, que viven junto a ríos contaminados, cada vez más con metales pesados y tóxicos, o sobre acuíferos igualmente contaminados, o cuyas aguas son acaparadas, contaminadas, pero también acaparadas por poderosos intereses económicos para sus negocios, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me preocupa el problema de acaparamiento de tierras y aguas, ciertamente, pero lo que más me preocupa es la contaminación tóxica. Porque la contaminación tóxica no se nota. No bebes agua y no sabe a mercurio, ni sabe a cadmio, ni sabe a arsénico. Te estás envenenando progresivamente sin darte cuenta de manera irreversible. Y eso, si hablamos de niños, de niñas, de bebés, es condenarles. Es un crimen de lesa humanidad. Entonces, a mí es lo que más me preocupa, porque se están generando, en nombre del desarrollo económico, ahora vengo de Perú, aquí mismo en Colombia, se están generando generaciones enteras cuya salud va a estar quebrada de por vida, a la que le estamos quitando 10, 15, 20, 30 años de vida, y luego se están produciendo territorios sacrificados, porque esa contaminación queda por cientos o miles de años, afectando a los alimentos, afectando a los animales, a las plantas, a las personas. Serán zonas que acabarán deshabitadas. En nombre del desarrollo económico estamos haciendo zonas sacrificadas y eso me preocupa enormemente. Vengo de Iquitos, del encuentro del agua, del encuentro amazónico del agua, con toda clase de problemas, he llorado, de rabia, de impotencia. Pero ¿sabéis una cosa? Como en Iquitos, como aquí, como en todas partes, la gente es hermosa y la gente es digna. Aunque hay de todo, pero la gente en general es una maravilla. Y esa es mi esperanza, eso es lo que me da fuerza. Me canso por el camino y me sorprendo cuando llego a casa más fuerte que nunca, con la energía que me da la gente. Acá en Colombia en particular, los movimientos comunitarios, particularmente de la red de acueductos comunitarios, marcan liderazgo mundial y están abriendo camino, pero no solo dentro de Colombia, están abriendo camino al mundo, a todo ese montón, esos miles de millones de personas, en su mayoría empobrecidas, pueblos indígenas, comunidades campesinas, pescadoras, rurales, que en muchos casos viven abandonados, marginados. Yo, sin embargo, en la experiencia viva de los acueductos, pues emerge la esperanza de que es posible ese otro mundo, porque es necesario ese otro mundo mejor. Bueno, un gran saludo, un abrazo. Si estuviera en España diría un abrazo transoceánico. Como estoy aquí, un abrazo en directo a la plataforma DESCA. Un gusto estar en contacto con vosotros y me gustará trabajar con vosotros. Un saludo, un abrazo lleno de besos de colores para viva la ciudadanía, cómo no.